Conmoción en Palacio Nacional. La voz quebrada de Sheinbaum revela la tragedia que sacude al gobierno. La mañana de ayer. Lo que inició como una rutinaria conferencia matutina se transformó en un dramático escenario cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recibió una devastadora noticia que la obligó a interrumpir abruptamente el tema que trataba. Con el rostro visiblemente alterado y tras varios cuchicheos con su equipo, Sheinbaum tomó el micrófono con manos temblorosas. El silencio se apoderó de la sala de prensa mientras la mandataria luchaba por mantener la compostura. Perdón, quisiera dar una información muy relevante, anunció con voz entrecortada, revelando que acababa de confirmarse una terrible noticia, la ejecución a sangre fría de 2 colaboradores cercanos de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El impacto fue inmediato. Las cámaras captaron el momento exacto en que la presidenta, visiblemente conmovida, informaba sobre el asesinato de Jimena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, quienes fueron atacados directamente por sujetos en motocicleta en la calzada de Tlalpan. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo, los conocemos, expresó Sheinbaum con la voz quebrada por la emoción, mientras varios de los presentes bajaban la mirada, impactados por la noticia. La tensión podía cortarse con un cuchillo cuando la presidenta, recuperando la firmeza en su voz, pasó de la tristeza a la determinación: no habrá impunidad. Los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia, sentenció con una mirada que reflejaba tanto dolor como resolución. En un gesto que demuestra la gravedad del asunto, Sheinbaum anunció la movilización inmediata de todo el Gabinete de Seguridad Federal, incluyendo al Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Defensa y Marina, para apoyar las investigaciones que ya realiza el gobierno capitalino. Esta ejecución, que tiene todos los sellos de un ataque calculado, representa uno de los golpes más duros contra el círculo cercano del gobierno de la Ciudad de México en los últimos años. Y pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad. Y en unos 10, 15 minutos que se confirme, se las damos a todos. Ok, muchas gracias, presidenta. Gracias, Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Pues aprovechando que está aquí el secretario de Seguridad, preguntarle cuál sería la relevancia que se ha logrado a través de estos 7 meses de trabajo arduo, en que pues han sido 10.962 armas incautadas y más de 21.000 personas detenidas. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que nos trae ahora este resultado? ¿A quién era la pregunta? Al secretario, sí. Bueno, primero, el resultado pues es un resultado principalmente del cuarto eje que la presidenta Claudia Sheinbaum desde campaña dijo, que es la coordinación. La coordinación tan estrecha que hoy tenemos las instituciones del Gabinete de Seguridad pues permite este tipo de aseguramientos y de detenciones. Obviamente también en gran parte colaboran también varias entidades federativas, se hacen operativos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia y con muchos estados, fiscalías y policías estatales, como lo hemos mencionado aquí. Y pues lo que quiere decir son 11.000 armas fuera de las calles, pues son 11.000 armas que no van a lastimar o lesionar a ciudadanos mexicanos. Igual los laboratorios que ha asegurado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que hoy dimos como resultado que van 915, pues son miles de millones de pesos que dejan de entrar a las organizaciones criminales que les sirven pues para reclutar jóvenes, comprar más armamentos, corromper autoridades y sobre todo la cantidad de dosis de droga que se deja de producir con estos laboratorios. Entonces, cada detención, más que una cifra fría de decir los cientos o miles de detenidos, pues quiere decir quitar generadores de violencia de las calles. Y como lo mencionamos hace unos minutos, todos los operativos o acciones que se hacen, si ustedes se fijan, no decimos la Secretaría de Seguridad hizo tal cosa o algo, porque siempre vamos en conjunto y hay acciones como las detenciones relevantes que se dieron esta semana, que fueron encabezadas por el Ejército, encabezadas por la Secretaría de Marina, pero siempre trabajando todos en coordinación con también, por supuesto, con la Fiscalía General de la República. Gracias, secretario. Aprovechando, perdón.
Quisiera dar una información muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad de apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. No sabemos hasta ahora, no tenemos más información más que esta, y por supuesto vamos a estar dando la información. Es pues lamentable, y yo creo que el gremio que está aquí acompañándonos, pues muchos que conocíamos a estas personas, pues lo lamentamos. Sí. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Hoy informaremos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad gracias al trabajo de las mujeres y los hombres que integran las instituciones del Gabinete de Seguridad: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. También agradecemos la importante colaboración de la Secretaría de Gobernación para las acciones de atención a las causas y de desarme voluntario. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha reforzado el trabajo estratégico y los trabajos de investigación e inteligencia, así como el aprovechamiento de herramientas tecnológicas. La coordinación eficaz entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas ha permitido la ejecución de operativos estratégicos de alto impacto. Gracias a estos esfuerzos conjuntos, hemos logrado la detención de operadores de diversos grupos delictivos que habían atentado contra la paz y la seguridad de nuestras comunidades. Quiero subrayar que muchas de estas detenciones corresponden a objetivos prioritarios en distintos estados del país, responsables de delitos que afectan directamente la vida cotidiana de las familias mexicanas, como la extorsión, el homicidio, tráfico de drogas y armas. Cada captura, cada detención representa un avance hacia la recuperación de la tranquilidad de nuestros territorios. En representación de mis compañeros del Gabinete de Seguridad, quiero destacar las siguientes acciones realizadas en los últimos 15 días. En Jalisco, derivados de trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad, en coordinación interinstitucional, fue detenido Alfredo N., alias El Conejo, jefe de plaza en el suroeste de Zacatecas, vinculado con el trasiego de drogas, distribución de armas de fuego, homicidios y extorsiones,
por lo que era considerado uno de los principales generadores de violencia de Cártel Jalisco Nueva Generación en dicha región. Las investigaciones permitieron identificar que desde el pasado mes de abril, esta persona se trasladó al municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, para resguardarse ante los operativos de las autoridades. Posteriormente, se trasladó a Magdalena, Jalisco, donde se desplegó un operativo encabezado por el Ejército, en el cual fue detenido en compañía de Isidro N. Alfredo N. cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Zacatecas por delitos de extorsión, cohecho y asociación delictuosa, mientras que Isidro N. se desempeñaba como funcionario público en dicho municipio. En Michoacán se llevó a cabo un despliegue coordinado, encabezado por personal de la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Seguridad de Investigación. En el poblado de Huizontla, tras obtener información por parte del Centro Nacional de Inteligencia sobre la concentración de un grupo de personas armadas, capacitadas en el uso de armamento de alto calibre y explosivos, vinculadas a delitos como extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad en la región. Como resultado de esta operación, fueron detenidas 9 personas de este grupo, conformado por ciudadanos mexicanos y extranjeros relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la detención, el personal naval fue objeto de una agresión directa, en la que 3 elementos de la Secretaría de Marina resultaron heridos y 12 agresores perdieron la vida. Al desarticular este grupo armado, responsable de extorsiones, homicidios y privación ilegal de la libertad, así como otros delitos de alto impacto en la región, logramos reducir de forma inmediata su capacidad de generar violencia y llevar justicia a las víctimas. Reconocemos el valor y compromiso del personal de la Secretaría de Marina que participó en esta intervención, que arriesgaron sus vidas para detener a estos generadores de violencia, quienes ya no podrán seguir dañando la tranquilidad de las familias michoacanas. En Costas de Guerrero, en una operación, se aseguraron 68 bultos con 1.364 kilogramos de cocaína, que se suman a las más de 37 toneladas incautadas por la Secretaría de Marina en alta mar en la presente administración. Este aseguramiento representa más de 2 millones de dosis de esta droga que no afectará a la salud de nuestros jóvenes. En diversas operaciones realizadas en el estado de Guanajuato, el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales detuvieron a 9 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Agustín N., alias Logan, uno de los principales generadores de este grupo criminal, quien administraba venta de droga en bares, entre otros delitos. En esta acción se aseguraron armas largas, cortas, diversas dosis de droga y vehículos. A continuación quisiera señalar algunos resultados obtenidos del 1 de octubre del 2024 al 18 de mayo del 2025 en los meses que van en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este periodo han sido detenidas 21.411 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 157 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2.300.000 pastillas de fentanilo. Se han asegurado más de 11.000 armas de fuego y se han inhabilitado más de 915 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Este número de laboratorios y áreas de concentración destruidos es un número sin precedentes. Esto representa una afectación económica de miles de millones de pesos para los grupos delictivos, los cuales ya no podrán utilizar para incrementar sus operaciones. Asimismo, tras la implementación de la Operación Frontera Norte, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 5 de febrero, tenemos los siguientes resultados. Han sido detenidas más de 3.400 personas, se han asegurado casi 3.000 armas de fuego, 500,000 de cartuchos y más de 14,000 cargadores. Se han asegurado 32 toneladas de droga, incluyendo más de 1 millón de pastillas de fentanilo. Por ejemplo, en Baja California, el Gabinete de Seguridad y autoridades locales ejecutaron una orden de cateo donde se aseguraron 3 vehículos, 76 kilos de cocaína, 3 kilos y más de 23,000 pastillas de fentanilo. También en Baja California, en la carretera San Luis-Río Colorado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad detuvieron a 2 personas que transportaban 300 kilos de metanfetamina ocultos en la estructura metálica de un tractocamión con placas de circulación del estado de Arizona. En Nuevo León, con trabajos de inteligencia militar, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a 4 personas, entre ellas a Jorge Luis N., alias 35, objetivo prioritario, afín al Cártel del Noreste, el cual operaba actividades delictivas en diversos municipios de la entidad. En Angostura, Sinaloa, tras 2 enfrentamientos con el Ejército,
Detuvieron a 8 personas del grupo delictivo y 2 elementos del ejército resultaron heridos. En estas acciones se aseguraron 6 vehículos con blindaje artesanal, armas largas, un fusil Barrett, ametralladoras, armas cortas, cargadores, cartuchos, una granada de mano y equipo táctico. En respuesta a estas detenciones, integrantes de la delincuencia organizada realizaron bloqueos en las carreteras de los municipios de Guasave, Guamúchil, Los Mochis, Ahome y Salvador Alvarado, las cuales fueron recuperadas por las autoridades. Varios de los vehículos y de las camionetas que participaron en estos bloqueos han sido aseguradas en días posteriores por el Ejército Mexicano. En Culiacán, Sinaloa, mediante acciones coordinadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, fueron detenidas 11 personas a quienes se les aseguraron diversas armas de fuego, vehículos y equipo táctico. Cabe destacar que los detenidos son considerados generadores de violencia, integrantes de una célula delictiva de sicarios perteneciente al cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos. En Nogales, Sonora, se cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición por tráfico de drogas contra José Juan, alias J3, líder del grupo delictivo Los Demonios, afín a la facción Los Mayos. Se les aseguraron armas largas, cortas y cartuchos. A este sujeto se le relaciona con el tráfico de armas y droga y delitos como extorsión, homicidios y secuestro. Además, era requerido por la Corte Federal del Distrito para el Estado de Arizona por el delito de asociación delictuosa y contra la salud. En Hermosillo, Sonora, fueron detenidas 3 personas que formaban parte del grupo delictivo Los Salazar, asegurándoles armas cortas, armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos. Estas detenciones y aseguramientos nos permiten fortalecer la seguridad de nuestras comunidades fronterizas y representan menos actos delictivos y menos sustancias dañinas que envenenan a la juventud y destruyen familias. Por otra parte, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han reforzado las acciones coordinadas en el estado de Veracruz, lo que ha dado los siguientes resultados. Han sido detenidas 1,254 personas y se han asegurado 8 toneladas de droga, así como 400 armas de fuego, 1,028 vehículos y una embarcación. Se detuvo a un sujeto relacionado con el homicidio de un exalcalde del municipio ocurrido el 16 de diciembre del 2022. A esta misma persona se le relaciona con el homicidio de una candidata a la presidencia municipal el pasado 11 de mayo del presente año. En Teocelo fue detenido Francisco Javier N., alias El Veterano, considerado como objetivo prioritario y uno de los 10 prófugos más buscados del FBI e integrantes de la Mara Salvatrucha. Se le acusa de conspiración narcoterrorista, de crimen organizado y tráfico de extranjeros de acuerdo con el FBI. Esta persona operaba en Estados Unidos, México y El Salvador, por lo que se ofrecía una recompensa en su contra. En Poza Rica, derivado de información de inteligencia, fueron detenidos 8 integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se les aseguraron armas largas, cortas, cartuchos y vehículos. Finalmente, en operaciones realizadas en diferentes municipios con información del Centro Nacional de Inteligencia, se catearon 9 inmuebles donde fueron detenidas 9 personas. También quiero destacar que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, y el almirante secretario, el almirante Morales, nos hemos trasladado a estados como Guanajuato y Baja California Sur para supervisar directamente el despliegue de seguridad en estas entidades y dar seguimiento puntual a las acciones implementadas. Muchas gracias. ¿Nos puede compartir cuáles fueron los principales temas de la reunión que tuvo el día de ayer con el embajador de Estados Unidos en México, el nuevo embajador? Sí, cómo no. Bueno, ayer entregamos cartas credenciales a varios embajadores. Al final se le entregamos al embajador de Estados Unidos. Vino con su esposa, lo recibimos, les enseñamos el Palacio Nacional. Fue una reunión muy cordial. Hablamos de la importancia de la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y de pues tener comunicación permanente. Entonces hablamos de algunos temas que tienen que ver con pues los temas que nos ha tenido nuestro tiempo en los últimos meses, el tema comercial, el tema de migración, el tema de seguridad, y cómo pues hay una muy buena coordinación y queremos mantener esta coordinación, esta colaboración.
fue muy respetuoso en reconocimiento del trabajo que ha hecho el gabinete del Gobierno de México, y creo que va a ser una muy buena relación entre el embajador y el gobierno. En el tema de seguridad, ¿tocaron algún tema en específico, presidenta? En general. Por ejemplo, ¿recuerdan la reunión que hubo en Washington a la que se trasladaron el Gabinete de Seguridad y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos, incluido el secretario del Departamento de Estado? La idea es que pueda haber otra reunión, incluso en México. Los invitamos a que en esta ocasión puedan venir a México a tener la reunión aquí en nuestro país. Lo que se firmó en aquella ocasión, cómo le damos seguimiento. Nada en particular nuevo, sino más bien cómo le damos seguimiento al trabajo que hemos venido desarrollando. Le toqué el tema del impuesto a las remesas, que no estábamos de acuerdo. Le expliqué que, por cierto, el día de hoy va un grupo de senadores a reunirse con legisladores de Estados Unidos para explicarles nuestras razones de por qué no es una buena idea gravar las remesas, y planteó que en lo que él pudiera ayudar, pues que por supuesto tanto en la comunicación con el gobierno de Estados Unidos como con los legisladores de Estados Unidos. ¿Cómo percibió la actitud del nuevo embajador? Muy bien, de mucha respeto, reconocimiento al trabajo que hemos estado desarrollando y de reconocimiento de la relación que tenemos entre ambos países. Fue una buena reunión. Ok, presidenta, me gustaría preguntarle al secretario de Marina, más allá de que todavía no hay informes públicos acerca de lo ocurrido este fin de semana en Nueva York, ¿qué papel jugó el remolcador, secretario, precisamente en estos hechos del fin de semana? Sí, por supuesto. Bien, muy buenos días. Bien, el buque Cuauhtémoc tiene una misión de adiestramiento y además es un embajador. Entonces, todos sus viajes los hace acorde a la norma internacional. Y en particular en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medios se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta. Entonces, el piloto hace lo que considera necesario para maniobrar con seguridad el buque. En el caso del accidente, la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, la Guardia Costera, los ajustadores de los seguros van a determinar cuáles fueron las causas y cuáles son las responsabilidades. El piloto entonces sí tuvo tiempo para alertar antes, secretario. No podemos definirlo en este momento. Tuvieron entre 80 y 90 segundos para poder reaccionar. Entonces no podemos decir, hay que analizar si ese tiempo fue suficiente de acuerdo a las condiciones de viento, corriente y distancias. ¿Alguna fecha, secretario, para tener algún informe preliminar de parte de la Secretaría de Marina? Nosotros estamos en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos. Pensamos, de acuerdo con la Junta de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, al menos necesitamos 30 días para tener una información preliminar. Muchas gracias, secretario. Gracias. Aquí lo importante también es mencionar cómo se ha tratado a los elementos. Desde el momento en que nosotros tuvimos conocimiento de la situación, yo inmediatamente le informé a la señora presidenta de la situación y emitimos una serie de comunicados para mantener informada a la sociedad y sobre todo a la familia de los cadetes que eran los que iban a bordo.
Todo el tiempo el gobierno del municipio, el alcalde de Nueva York nos ayudó para que los heridos fueran trasladados a los hospitales. Solamente tuvimos 4 heridos de gravedad, de los cuales desafortunadamente 2 perdieron la vida. 2 de los heridos aún se encuentran en Nueva York, sus familiares están viajando para estar con ellos, están bien, no peligra su vida y probablemente mañana los den de alta. Los 2 que fallecieron, desafortunadamente los trasladamos ayer mismo a México, se fueron recibidos en Veracruz, se les hizo un homenaje en la Heroica Escuela Naval Militar, para un homenaje póstumo con sus familias y les fueron entregados sus cuerpos. Ya están sus familiares haciendo los funerales de sus familiares. Muchas gracias, secretario. Finalmente, presidenta, si me permite preguntarle al fiscal general de la República si el gobierno de los Estados Unidos ha informado a la Fiscalía General de la República alguna novedad sobre la situación legal de Ovidio Guzmán López. Sobre ese particular, creo que es muy importante recordar que hay 4 miembros de esa familia procesados en los Estados Unidos, el padre y 3 hijos, y que uno de los factores de violencia más importantes en esa zona en México es otro miembro de esa familia. Sobre ese particular, cuando nosotros intentamos la judicialización de lo que ocurrió allá en Culiacán, un juez federal nos impuso la obligación de que a través de las autoridades norteamericanas se ratificara lo que nosotros habíamos hecho. No estamos de acuerdo y lo hicimos público, hicimos la solicitud y en respuesta a lo que usted me está preguntando, sigo esperando la respuesta. Respecto a esta entrega de 17 familiares de Ovidio Guzmán López, ¿le ha informado algo el gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General? Déjeme decirle, primero, coloquialmente y así se conoce el hecho de cuando alguien se entrega a una autoridad es porque existe un procedimiento. Dentro de nuestro país, esas personas no tienen ningún procedimiento y por lo tanto esa figura de entrega para México no es así. Tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en los Estados Unidos. Simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas que tienen que vincularse con todo lo que le acabo de decir a usted. Ok, muchas gracias por la precisión, fiscal. Nada más una última pregunta sobre Pedro Insunza Coronel y Pedro Insunza Noriega, quienes fueron acusados de narcoterrorismo en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado algo respecto a ellos a la Fiscalía General y preguntarle también si cuentan con orden de aprehensión con fines de extradición ellos. No hemos todavía recibido ninguna información, estamos en espera de ello y antes de dar cualquier respuesta necesitamos saber qué es lo que nos solicitaron. ¿Tienen esta orden de aprehensión con fines de extradición ellos? No le puedo decir hasta que no tenga yo la certeza. Ok, ¿y en México qué acusaciones tienen estas 2 personas? En este momento estoy esperando que venga esa información para vincularla a ver si existe alguna liga con eso. No tenemos en este momento ningún dato. Muchas gracias, fiscal. A usted, señor. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Anne Viña de Le Monde de Francia. Hace un mes hubo una propuesta de ley en Francia que fue hecha por la izquierda francesa, la France Insoumise, para devolver a México 2 códices que están en Francia. Quería saber si el gobierno mexicano apoya esa iniciativa. Sí, por supuesto. ¿Quieres comentar algo, José Alfonso? Tú que estuviste, adelante. José Alfonso fue embajador para el Parlamento Europeo y conoce, además de ser un erudito, conoce en particular este tema. Adelante. Gracias, con su venia, presidenta, con su venia, secretarias, secretarios. Sí, en efecto, es muy importante para México, sobre todo hoy, en este año que estamos cumpliendo 7 siglos de grandeza cultural de México, Tenochtitlan.
lo que el grupo de legisladores Sophie Chicrou, Arnaud Legal, Nachet Abamgoli, Rodrigo Arenas, Hidar Bourmeti y Perceval Galliard, junto con Stéphane Ablut, están dando respuesta a, una petición de México que data del siglo XIX, cuando el Códice Borbónico, que es muy importante para la historia de México porque tiene los calendarios lunar y solar y el proceso del uso para el calendario adivinatorio, regresase, ya que se llevó en 1826, y la Constitución mexicana de 1824, en su artículo 50, fracción primera, ya prohibía expresamente la salida de estos bienes culturales de territorio nacional. La segunda petición se hace en 1982, es una promoción de don Miguel León Portilla en su momento. Durante la visita de la doctora Gutiérrez Müller en 2020, se hace la entrega de una carta que envía el presidente de la República solicitando la restitución y, muy importante también, en el 2024, la Asamblea de la Nación Ñañú, integrada por el Frente de Defensa de Cultura Ancestral de nuestros pueblos, insiste en la restitución porque en este códice vienen también todas las fórmulas para el Fuego Nuevo que se conmemorará en 2027. El segundo códice es mucho de gran interés para México, es el Códice Azcatitlán, en donde se narra desde la salida de Aztlán hasta prácticamente finales del siglo XVI, es decir, después de la conquista, y se reconocen a los gobernadores indígenas de los 4 barrios conquistados por los españoles. Es cuanto, Presidenta. Gracias. En otro tema, quería hablarle de derechos humanos y de periodismo. Salió el libro de Ricardo Rafael sobre el caso Wallace y también hay un libro sobre el caso de Israel Vallarta que se llama El Teatro del Engaño, que salió hace 2-3 años. En esos 2 libros pues demuestran que los detenidos, acusados, fueron torturados, en fin, un montón de horrores. Y esos 2 casos ahora están esperando sentencia. En el caso de Israel Vallarta, pues en primera instancia, y en el caso Wallace es un amparo que está en la Corte Suprema ahora. Dado que hay la reforma judicial, esas sentencias pues no se sabe si las van a dar tanto los ministros como la juez antes de finales de agosto. Parece que tienen tiempo hasta finales de agosto. La pregunta es, ¿no hay manera de que esos casos que son prioritarios, dado el tiempo que han pasado esa gente y dado pues las torturas y etcétera, que sean prioritarios para que no haga, para que otro juez no retoma el caso y que dura otros años? Fiscal, usted tiene más información. Es muy importante tener en cuenta algo que se ha dicho en muchas ocasiones y creo que es importante repetirlo. De acuerdo con la legislación mexicana, que es totalmente constitucional, el artículo 133 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda precisión que la decisión de cualquier procedimiento judicial corresponde al Poder Judicial de la Federación en este caso. Es decir, esto es un asunto independiente y autónomo del Poder Judicial de la Federación que tiene que dar cuenta sobre eso. Las autoridades administrativas, a partir del momento en que se inicia una judicialización, dejan de ser autoridad y se vuelven parte. Y esas sentencias a las que usted se refiere están en manos de la autoridad judicial y esa es la que tiene que dar cuenta sobre esto. No sé si esté claro. Sí, pero ¿se podría saber por qué la Fiscalía pide 330 años de cárcel para Israel Vallarta, dado las múltiples violaciones que no puedo explicar ahora porque son muchas? No es el caso en el que se hizo
esa operación, son una serie de procedimientos que se han acumulado en esa persona y en las personas que colaboraron con él, y todos esos procedimientos dan esas cantidades, y eso lo ha determinado y lo ha aceptado procesalmente el Poder Judicial. ¿Sí está claro? Sí, pero en los dos casos, tanto el caso Huaraz como el caso de Israel Vallarta, fue la Procuraduría General de la República en la época que estaba responsable, pero hubo muchas violaciones, imagino que el señor sabe de eso. Por supuesto. Están tomados en cuenta, porque cuando ustedes piden 330 años de cárcel, parece que no está tan tomado en cuenta el hecho de que hubo tortura, montaje y más cosas, ¿no? En los dos casos, ¿no? Tanto Wallace como… Son casos distintos, ¿eh? Sí, son casos distintos, pero son las mismas personas que están… Pero volvemos a lo mismo. A partir del momento en que se judicializa un procedimiento penal, este se vuelve público. Es decir, todos los elementos de imputación, todas las pruebas de cargo y de descargo quedan a disposición de la autoridad judicial. A partir de ese momento, las autoridades de procuración de justicia, tanto locales como federales, actúan como parte en la defensa del área que les corresponde. Esa pregunta que usted hace está total y absolutamente establecida con toda claridad en esos procedimientos que son públicos, a los que usted y cualquiera de nosotros puede intervenir. Entonces, ahí está la respuesta que usted nos está pidiendo. Ya es una respuesta de la que tiene que valorar el Poder Judicial. Y también la ley señala con toda precisión que en todos los juicios de carácter penal, tanto locales como federales, el juez tiene que valorar una por una y calificar una por una de las pruebas aceptadas. De esas pruebas a las que usted se refiere, el Poder Judicial ya hizo su valoración y están en el expediente. Sí, pero cuando la investigación está tan mal hecha, ¿qué podemos hacer? Porque en los dos casos se comprueba que la investigación fue muy mal hecha. Yo creo que no me estoy explicando con claridad. Todos quienes tengan alguna razón para descalificar o para presentar cualquier aspecto de las pruebas que están en el Poder Judicial tiene el derecho de hacerlo. Usted me está haciendo una pregunta que se le debe hacer al Poder Judicial. Ok, gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces no se puede hacer nada para que los jueces dan sentencia antes de finales de agosto. Hay tiempos procesales que no los determinamos nosotros, sino los determina la ley. Para poder definir la Corte pues su última instancia, que es la última instancia. Entonces habría que revisar si en este caso los tiempos procesales ya es el último momento, agosto, o puede posponerse, pero depende de la Corte. Es decir, la presidenta no puede pedirle a la Corte que posponga una resolución que está por ley definida. Entonces vamos a revisar de todas maneras los tiempos procesales para poder informar con más detalle. Okay, porque el amparo en la Corte está desde 2022 y pues está por terminar su periodo, ¿no? Por eso. Sí, pero no es algo que determine la presidenta, sino son las leyes, los tiempos procesales y el propio Poder Judicial. Pero de todas maneras, lo que podemos hacer nosotros es revisar si en efecto se están cumpliendo los tiempos procesales. Gracias. Adelante. Bueno, mi siguiente pregunta, igual para el secretario de Seguridad, distrayéndolo ahorita de este momento. Hemos visto que en Ecatepec, Estado de México, es el lugar que se eligió para recibir las primeras solicitudes de las plazas para miembros que hagan investigación en la Secretaría. ¿Nos podría platicar cuál es la trascendencia de que sea en Ecatepec? Sabemos que es un ámbito un poquito complejo en México.
Sobre la convocatoria de investigadores. Así es. No, se hizo a nivel nacional y se hizo de manera electrónica. Lo que pasa es que en Ecatepec hay unas oficinas del Servicio de Protección Federal. Entonces también ahí es donde pueden llegar a inscribirse, pero también en Constituyentes, también en diversos lugares de la República. La convocatoria es vía electrónica. Van más de 25,000 jóvenes que se registran para querer participar en esta convocatoria de investigadores y sumarse pues, a la estrategia de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina. Pero no es que sea Ecatepec en específico, es que en Ecatepec hay una sede del Servicio de Protección Federal perteneciente a la Secretaría y es uno de los lugares donde también pueden llevar sus papeles. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más para finalizar al fiscal Gersmanero, nada más preguntarle si pues en las próximas acusaciones que se hagan a los juzgadores que dejaron libres a múltiples generadores de violencia, ¿están tomados en cuenta también aquellos jueces que dejaron salir a gente que después en un acto de venganza tomaron la vida de algunos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de las policías? Mire usted, el tema que usted establece es fundamental. Hay una queja a nivel nacional por parte de todas las autoridades de procuración, de justicia y de investigación de que se den ese tipo de libertades que después generan toda una cadena, no solamente de impunidad, sino de delincuencia. En todos esos casos, siempre que se dan ese tipo de privilegios procesales que resultan con la fuga de la persona o con un acto inmediato o mediato de delincuencia, inmediatamente se inicia el procedimiento sobre ese mismo expediente con la responsabilidad del que incumplió. Es decir, la ley en ese sentido es muy clara. Lo único que se cambió fue la obligación del juez de valorar, con todo respeto a los derechos humanos de las víctimas, porque parece que ese es el tema que es fundamental. Sí, es la obligación defender a las víctimas. Y en este caso se hace exactamente como usted lo está diciendo. Después de que se elija al nuevo Poder Judicial, ¿se espera que ya no haya ese tipo de impunidad? Bueno, por lo menos se va a esperar algo que era muy importante. No sé si usted se acuerde que en un dictado interno administrativo de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura decidieron que no se podía iniciar un procedimiento en contra de un juez si ellos no lo aceptaban, lo cual es absolutamente desproporcionado e inconstitucional. En esta reforma tan importante del Poder Judicial, ese privilegio ya se terminó. Así es de que tenemos todos los expedientes listos, que no son pocos. Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, el compañero estaba aquí desde hace 2 días, que no. La semana pasada, el comentarista de Fox News, Bill O'Reilly, hizo un comentario en alusión a usted y a los integrantes del gabinete. Él dice y afirma, y dado que Fox News tiene una amplia ascendencia con la Casa Blanca, dado que ha aportado 3 o 4 funcionarios, uno de los cuales la visitó a usted, ella, recientemente, afirmando que en México todavía se soborna a los funcionarios públicos, por un lado. Por el otro lado, afirmó que Acapulco es rehén del narcotráfico y está tomado por el narcotráfico. Y dijo que en Baja California Sur es visible la presencia del crimen organizado en los edificios, en las plazas públicas, por el poder del dinero. Y lamentó que la actual presidencia de México no colabora estrechamente con el presidente Trump por temor. Entonces, me gustaría una reflexión de usted, presidenta, y también de su gabinete, porque usted me parece que respondió a otra expresión que se dio en el Air Force One, en la que se hace alusión también al gobierno mexicano, en el que se afirma, el titular del Air Force One en su viaje al Medio Oriente, que tal vez hay temor por parte de quien le respondió viajando a Bobarijame, en Chihuahua, a donde íbamos periodistas y se nos pedía el crimen organizado en otros tiempos, que por qué estábamos ahí. Usted aparentemente, o a eso interpreta el servidor, fue a ese punto donde se encuentra un triángulo peligroso, respondiendo, le pregunto al Air Force One. Ese es el primer planteamiento, y su servidor le mandó una carta a sus redes
a Bill O'Reilly, que después me gustaría contar con la información de su secretario de la Defensa, el de Marina y el de Seguridad, para responderle a este prestigiado comentarista que no hay ningún funcionario en México que reciba dinero del crimen organizado o el kickback que ellos denominan hacia nosotros. Como primer planteamiento, Presidenta. Pues si tiene pruebas, que las presente. O sea, lo que no puede ser es decir sin ningún fundamento. Todo periodista, sea de un medio estadounidense, francés, alemán, chino, sudafricano, sudamericano, asiático, de cualquier lugar del mundo, tiene una responsabilidad, y es sustentar la información en fuentes. Entonces, decir que existe sobornos y que la presidenta tiene miedo, pues ¿en qué fundamento? ¿Cuál es su fundamento? Entonces, no voy a entrar en el tema personal, porque no, eso lo decide el pueblo de México, no lo decide un periodista de Fox News. Vamos a poner los resultados que presenta hoy el secretario. Hay una lámina que da los resultados de los últimos 15 días. No, este es desde el 1 de octubre y déjale. Del 1 de octubre al anterior. Del 1 de octubre de 2024 al 18 de mayo de 2025, el resultado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con los estados de la República, ha incautado 10.962 armas de fuego, ha destruido 915 laboratorios, 915 laboratorios, 157 toneladas de droga incautada, y hay 21.411 detenidos. Además de lo que hacemos todos los días en atención a las causas que generan la violencia. Estos resultados no se tendrían si no fuera por un trabajo permanente, cotidiano, coordinado, y por el gran equipo que tenemos, que son profesionales, trabajadores, y que tienen como visión servir a la gente, servir al pueblo. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho. Ayer, hace 2 días, el titular del FBI dijo que la frontera de México era muy segura. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A uno o le hacemos caso al otro? Entonces, nosotros, ¿qué nos define? Responsabilidad, honestidad, honradez y responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver primero con no traicionar los principios de donde venimos, nuestras causas. Y la responsabilidad tiene que ver con trabajar todos los días, 24 horas, para servir al pueblo de México y para construir seguridad y paz, que por lo demás tienen que venir de la justicia, justicia social, justicia en todos los términos, y de un sistema de justicia pues que realmente responda al pueblo y a la justicia. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Primero, Presidenta, nuestra solidaridad con los familiares de los cadetes y también con los familiares de los 2 funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, es una tragedia, no solo solidaridad con los familiares, sino también con todos los funcionarios. Presidenta, en este tema de seguridad sabemos que uno de los factores que han estado atendiendo es el contrabando de combustible. En Contralínea, en 2021, publicamos un reportaje sobre pues familiares, la familia del exalcalde de Teuchitlán,
este personaje, José Ascensión Murguía, quien hoy se encuentra preso, presuntamente vinculado al caso del Rancho Izaguirre. Estos familiares tenían una red de empresas, 210 se localizaron, que estaban vinculadas al contrabando de combustibles ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. En ese contexto, preguntarle, Presidenta, si como parte de estas acciones de seguridad se estarían ampliando las investigaciones también hacia otros posibles funcionarios que estuvieran involucrados en este contrabando de combustibles, también si las investigaciones tocan a redes dentro de la propia empresa Petróleos Mexicanos, porque hay dos tipos de huachicol: el huachicol fiscal, que es estas importaciones que no se digamos que no se reportan a la autoridad como gasolinas, sino como otro tipo de digamos, proveeduría para no pagar impuestos, y también el tema, por supuesto, de la ordeña en los ductos de Petróleos Mexicanos. Preguntarle cómo van estas acciones para, pues, de alguna manera ir atacando este problema. Sí, ¿quiere comentar algo de este caso y contesto después? Es muy importante lo que usted acaba de señalar, porque la información que se obtuvo de los medios nos llevó a establecer una línea de investigación de inteligencia que llevamos con el secretario García Harfuch, que demostró algo que es fundamental. El expresidente municipal de Teuchitlán, que está ya procesado y en la cárcel, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron tanto en Tamaulipas como en Ensenada para mover esa droga. Y todo esto está vinculado finalmente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que esa información periodística fue fundamental para nosotros. Esos dos casos, tanto el de Tamaulipas como el de Baja California, son prioritarios para el Gabinete de Seguridad, y creemos que antes de que termine el mes de junio tengamos ya toda la cadena de responsabilidades que viene desde lo que se compró en los Estados Unidos hasta donde lo encontraron las Fuerzas Armadas mexicanas. Así que yo quiero expresar mi agradecimiento, porque esa información fue fundamental para que nosotros pudiéramos armar un proyecto de seguridad que nos dio este resultado. Así es de que las ligas no se quedan nada más en un solo lugar, sino que recorren el país. Muchas gracias por eso. Ayer comenté, estamos trabajando en dos vías desde hace ya varios meses. Una es la administrativa. Ayer comentaba que la reforma energética del 2013 permitió la importación de combustible a privados. Antes solamente importaba Pemex, ahora ya hay privados que importan el combustible. Y al hacer las leyes secundarias no quedó claro la trazabilidad de quién era responsable de qué parte, de tal manera que se podía importar combustible con un permiso, después venía otro permiso para llevarlo de un lugar a otro permiso para almacenarlo, otro permiso para almacenar y llevarlo a la estación de servicio. Y no había una trazabilidad, una plataforma que dijera, a ver, esta gota de combustible, de gasolina que entró, ¿a dónde llegó? Entonces, ahora ya tiene la Secretaría de Energía distintas atribuciones y ya está muy claro la trazabilidad para poder saber del permiso que entró hasta la estación de servicio, cuál es la trazabilidad de ese combustible y quiénes son los responsables. Eso lo ha estado trabajando Secretaría de Energía, y las sanciones en caso de que no se cumpla, administrativas, Profeco, la Agencia Ambiental, la CEA, y distintas instituciones que tienen que darle esta trazabilidad, permisos y que se pueda verificar. Esa es una parte. La otra pues ya es la de inteligencia y investigación, que lleva a abrir una carpeta de investigación, y en eso se ha estado trabajando de manera muy importante, pues con mucha inteligencia e investigación,
De ahí pues se han incautado una cantidad muy importante de combustible, se cambiaron normas incluso de la aduana, en donde se permitía internamiento temporal, ya no se permite, y la investigación penal pues que está desarrollándose con las instituciones de seguridad y obviamente coordinada por la Fiscalía General de la República. Entonces en ese proceso se está en este momento. ¿Y se revisarían casos de si hay algunos otros políticos involucrados? Sí, por supuesto. También en el caso de Pemex también hay investigaciones y también se está haciendo todo para que todos los medidores de todas las refinerías de Pemex pues puedan tener control a distancia, que pueda haber controles en la entrada y la salida que sean automáticos, que no tengan que ver con una persona que se los dé y que no sean manuales. En todo eso se está trabajando para prevenir y además para en aquellos casos en donde se encuentra o donde ya se encontró que hubo entrada de combustible al país y venta de combustible ilegal y